Buenos días, gente con hijos, gente sin hijos, bienvenidos a lo que posiblemente sea el último capítulo de la serie. Sé que al inicio les dije que iban a ser 12 capítulos de esta serie de nuestro libro de estadística, pero por medios de estudio vamos a concentrarnos en otro tipo de estudios más prácticos. Parece que solo llegaremos hasta el tercer capítulo de este libro. Bueno, quería decirles que muchas gracias por haberme acompañado en esta miniserie y bueno, topemos con el tercer capítulo. Comenzamos. Bueno, antes que nada, si algunos se preguntarán, bueno, aquellos que estén bien o aquellos que no, porque estoy usando los lentes, debido a que, como ya había comentado en el primer capítulo, tenía los ojos demasiado cansados y eso hacía que se me notarán un poco raros a veces. Por eso ya llevo puesto estas gafas. Y como es el último capítulo, bueno, ahora podemos proseguir. Bien, el capítulo que vamos a ver hoy es sobre medidas numéricas, la estadística descriptiva y las medidas numéricas. Veremos medidas sobre variabilidad, medidas de localización, la medida de la forma de distribución de la población relativa, en la cual solo vamos a tocar un tema, debido a la complejidad de este. Bueno, muchos de los temas del capítulo 3, los primeros temas son relativamente algo sencillos, aunque muchos se van a pegar mucho a lo que son las fórmulas. Y bueno, como en esta serie, bueno, en este capítulo solo tomamos en cuenta más los conceptos, vamos a dejar de lado ciertas fórmulas y vamos a explicar lo más conceptualmente y verbalmente posible cómo funcionan estas medidas. Y empezamos hablando sobre las medidas de localización. Entre las medidas de localización tenemos la media, la mediana, la moda, el percentil y los cuartiles. Muy bien, creo que ya mucho hemos escuchado de esto, tal vez en el colegio algunos han escuchado sobre la mediana, la media y la moda. Bien, empecemos hablando de la media. Es la medida de localización más importante. Determinar la media proporciona que nosotros sepamos cuál es, en este caso, cuál es la proporción que se encuentra a la mitad en nuestro conjunto de datos, o mejor dicho, el promedio de nuestro conjunto de valores. Y les voy a poner de una forma más simple como ejemplo. Digamos, tenemos un conjunto de datos de 5 valores en lo que tenemos, 5 elementos. Tenemos salarios. Bien, tenemos 5 salarios básicos, no básicos, 5 salarios que van del básico hasta un salario de ingeniero por los $1.500. Ya tenemos 5 salarios. Para determinar la media, lo que nosotros hacemos es sumar nuestra cantidad, nuestros elementos, la cantidad de datos que tenemos, sumamos en este caso los 5 datos, los dividimos todo para el número de n elementos. En este caso estos 5 sueldos los sumamos, los dividimos para 5 y así obtenemos nuestra media. Qué fácil, ¿verdad? Bien, es fácil porque simplemente estamos localizando la medida central de los datos, nada más. No es nada del otro mundo. Y bien, ahora habiendo explicado esto, podemos ver qué es la mediana. La mediana viene a ser otra medida de localización, como ya les había dicho. La mediana es el valor de en medio de los datos en forma ordenada de menor a mayor. En otras palabras, vamos a encontrar el valor que está a la mitad de nuestro conjunto de datos, pero en una forma ordenada, en una forma ascendente. O sea, con el mismo ejemplo de los 5 sueldos, tenemos 5 sueldos. Vamos a ver cuál se encuentra en la mitad, pero antes de eso hay que ordenarlo de menor a mayor, colocando primero el salario básico que habíamos nominado, era el menor, con el salario de ingeniero que era el mayor. O sea, ahí ya tenemos nuestros dos extremos, y una vez ya están ordenados todos nuestros datos de menor a mayor, determinamos cuál se encuentra en la mitad. No importa si mi datos de un conjunto de 1, 2 de números enteros, por ejemplo, tengo 1, 2, 2, 4, 5, o sea, tengo 5 datos, pero todos los datos se repiten, 2, 2. No va a hacer que por cosas extrañas de la vida me va a decir, no, 3 es la mitad, cuando 3 ni siquiera existe en el conjunto de datos. Hay que tener en cuenta eso de que si los datos se repiten, no importa, hay que localizar cuál está la mitad. O sea, si tenemos un conjunto 25, 50, 75 y vuelve a repetirse 75 y después está
En este caso nuestra mediana vendría a ser 75, porque primero está 25, 50, 75, 75, después 100. O sea, es el valor que está en la mitad sin importar la razón lógica numérica que haya en ese conjunto de datos. Muy bien, cuando nosotros vamos a determinar la mediana tenemos que tomar en cuenta que en este caso, como mi conjunto es impar, la mediana es el valor del medio, que ya les había dicho. Pero ¿qué tal si mi conjunto de datos fuera par? O sea, ¿cómo determino la mediana si tengo un conjunto par de datos? O sea, digamos que tengo 6 salarios. No hay un punto medio. ¿Qué hago? Debo encontrar el punto medio. ¿Cómo hago eso? Cuando la cantidad de observaciones es par, entonces yo debo localizar los dos valores que se encuentran aproximadamente en la mitad, o mejor dicho, los dos valores que se encuentran en medio, aproximadamente. Ya, la mediana resultará el promedio entre estos dos valores. Para eso nosotros sumamos ambos valores que tenemos en la mitad y una vez que los sumamos los dividimos para 2 y ahí obtenemos nuestra mediana. Esto solo en el caso de que la cantidad de datos sea par, porque en el caso de que sea impar es muy fácil encontrar una mediana. Muy bien, sabemos que media y mediana no son cosas del otro mundo. Ahora vamos a determinar otra medida de localización conocida como moda. Moda, ¿qué es la moda? Esto es aún más fácil. Moda simplemente es el valor que se presenta con mayor frecuencia en nuestro conjunto de datos. Simplemente es es el valor, o mejor dicho, es el dato que se repite más veces dentro de nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, nuestro ejemplo de salarios, nuestros 5 salarios, digamos que tenemos un salario de 340 y algo, que es el salario básico, tenemos un salario de $500, tenemos otro salario de $500 y luego tenemos otro salario de $500 y después tenemos un salario de 1500 que es el de ingeniero. Como el salario de $500 se repite más veces que tanto el básico y el de ingeniero, este se vendría a ser la moda en nuestro conjunto de datos. Si los datos tienen más de dos, o sea, si el conjunto de datos tiene más de dos modas, se denomina esto bimodales, o sea, conjunto de datos bimodales. En cambio, si tienen más de dos modas, se consideran multimodales, aunque por lo general aquí hay que ser un poco consciente de que si nuestro conjunto de datos tiene más de dos modas, muchas modas, puede haber un posible sesgo, un posible error en nuestro análisis, en nuestro estudio de datos. Tenemos que analizar bien eso. Muy bien, otra medida, bueno, antes de pasar a presentir, ya sabemos que es mediana, ya sabemos que es una moda, que es la media. Una vez que nosotros aprendemos estos cálculos, nosotros podemos aplicar y bueno, aplicar los gestos a lo que se viene, que son los percentiles y los cuantiles. Bien, ¿qué es un percentil? Bien, en una definición un poco más abarcada fuera del libro, un percentil es una de las llamadas medidas de posición no central, que se puede describir como una forma de comparación de resultados. Por ello, es un concepto ampliamente utilizado en campos como la estadística o el análisis de datos. El percentil es un número que va del 0 al 100, o sea que no puede haber un percentil 101, un percentil 500, no. Está muy relacionado al porcentaje, pero que no es un porcentaje en sí. Para un conjunto de datos, el percentil para un valor dado indica el porcentaje de datos que son igual o menores de dicho valor. Explicado de otra palabra, nos dice que nos posiciona una muestra con respecto al total de la muestra. Bueno, y con palabras del libro decimos que un percentil es un valor P que tal por lo menos P% de valores de las observaciones son menores o iguales que este valor, y por lo menos 100% de observaciones son mayores o iguales que este valor. Muy bien. Sinceramente, el libro no explica muy bien de forma conceptual qué es el percentil. Sin embargo, en la fórmula que te dan el percentil es un poco más fácil hallarle el significado a esto, pero se me hace muy complicado explicarles cómo sería la fórmula y resolver el percentil, así que nos vamos ahí a que es un cuartil. Los cuartiles son percentiles en sí. Con frecuencia es conveniente dividir los conjuntos de datos en 4 partes, y estas 4 partes contienen una cuarta parte de las observaciones o un denominado 25%, lo que en total nos da un 100%. Visto de otra forma, los cuartiles vienen a ser el cuartil, se los denomina como cuartil primero, cuartil segundo y cuartil tercero, que viene a ser 25, 50 y 75. Esos son los 3 cuartiles. Muy bien.
No voy a rondar un poco más en esto porque realmente me cuesta un poco describirles bien lo que es el cuartil y el presentil. Les invito a leer un poco más el libro. Bueno, hago referencia a que en una semana es un poco complicado aprender bien el funcionamiento del presentil y el cuartil, sobre todo cuando el libro no es una guía muy buena de forma conceptual. A partir de este capítulo ya todo se va volviendo un poco más estadístico, más número, matemático, por así decirlo. Bien, ya habiendo visto lo que son las medidas de localización, podemos pasar a lo que son las medidas de variabilidad. Bien, las medidas de variabilidad, al igual que las medidas de localización, son 5. Tenemos 5 medidas. Entre estas están rango, rango intercualitativo, intercualitativo, no, perdón, estoy equivocado. Me parece que es rango intercualítico. Creo que es rango intercualítico, sí. Luego tenemos varianza, tenemos desviación estándar y tenemos coeficiente de desviación. El rango es la más sencilla de estas medidas de variables y la menos confiable, porque simplemente esto se obtiene a través de la diferencia entre el valor menor y el valor mayor de nuestro conjunto de datos, lo que no viene a ser algo muy preciso dentro de un estudio estadístico para una población o un conjunto de datos con diversos datos. Por ejemplo, vamos a recolectar datos sobre los niños en general de una población general que sobrepasa, no sé, los 10.000 habitantes, incluso 1.000 habitantes. Solo determinar con la medida de rango no creo que tengamos un dato concreto. Para esto existe el rango intercualítico. Es una mucho mejor medida de variabilidad para determinar el rango dentro de una población, porque esto se basa en cuartiles. Se basa en que esta medida de variabilidad es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, o sea, nosotros debemos determinar el tercero y el primer cuartil de nuestro conjunto de datos, para así sacar lo que sería el 50% de nuestro conjunto de datos. O sea, es el rango que se encuentra entre el 50% central de todos los datos. Ese es nuestro rango intercualítico, pero para esto nosotros tenemos que saber cómo sacar un cuartil. Por eso es importante que repasen la fórmula de los cuartiles. Bien, ¿qué es una varianza? Es otra medida de variabilidad. Utiliza todos los datos de nuestro conjunto de datos. La varianza está basada en la diferencia entre el valor de cada observación y la media de nuestro conjunto de datos. Esto de aquí en fórmula, este es el concepto más fácil que incluso nos da el libro, lo que podemos encontrar por la red. Para entender mejor la varianza es mejor aplicar la fórmula, para lo cual los invito a ver el libro. Bien, luego tenemos otra medida de variabilidad, la desviación estándar. La desviación estándar nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. Nada más, continuando con la notación adoptada por la varianza muestral y la varianza poblacional, que es una clasificación de la varianza en sí, no de la desviación estándar. Bueno, luego tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación mide la desviación estándar en relación con la media de nuestro conjunto de datos, casi algo parecido a la varianza, y incluso es una medida de variabilidad más aceptable que la varianza. Muy bien, bueno, estas medidas de variabilidad se estudian mejor aplicando lo que es la fórmula. Ya sabemos que el rango es la más sencilla, pero la menos fiable. El rango intercualítico es mucho mejor, pero hay que tener en cuenta los conceptos sobre cuartiles. Y para eso tenemos que tener en cuenta los conceptos de percentiles. Y para lograr la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, nosotros tenemos que tener muy claro cómo tener la media, qué es la mediana, qué es la moda. Necesitamos saber todos estos conceptos básicos y las fórmulas a aplicar. Aunque en la actualidad muchas personas ya no resuelven mucho estos problemas a mano, se utilizan softwares estadísticos que nos ayudan con esa tarea de forma rápida y precisa. Solo es bueno conocer siempre los conceptos, como yo les he dicho, los conceptos, solo deben aplicar nomás, estudiar un poco sus programas y aplicar unas ciertas líneas de códigos. Muy bien, amigos, bueno, se me olvidaba, tenemos otra medida también. Tenemos las medidas de la forma y distribución de la posición relativa. Hasta el concepto me da un poco de jaqueca. Bien, dentro de esta medida entran algunas medidas, pero
Analicé un poco cada medida y todas se basan más en fórmulas que en una forma conceptual, por lo que se me hizo un poco difícil encontrarles un concepto que se pueda entender. Tomé el punto que me pareció un poco más comprensible para mí, bien, que sería la detención de observaciones atípicas. Bien, primero, ¿qué es una observación atípica? Es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. En otras palabras, son valores extremos, valores que pueden ser exageradamente mayores o exageradamente menores. Las observaciones atípicas no necesariamente deben ser eliminadas en un estudio, porque digamos, ay no, es porque un valor muy exagerado dentro de mi conjunto de datos no encaja con los valores relativos que hay aquí, que deberían ser tales, cual. Entonces la gente, puede considerar el hecho de eliminar ese dato, pero no es así. Debe verificarse con exactitud siempre todo nuestro conjunto de datos para que sean adecuados, porque muchas veces puede ser alguna especie de anomalía que ocurre o algún fallo que hay que tener en cuenta. No debemos eliminarlo porque sí, solo porque digamos que se salió de nuestro rango de perfección o se salió de nuestro rango de aceptabilidad. No, por alguna razón está ahí. Sin embargo, en muchos casos sí pueden ser errores, pero para eso debemos estudiarlos, debemos verificar realmente, como ya lo dije antes, con exactitud si se trata de un error o no. De momento, bueno, eso es lo que les puedo hablar en una observación atípica. Muy bien, amigos, creo que eso ha sido todo por hoy. Este capítulo se ha hecho muy corto, realmente lo he sentido muy corto. Realmente es un capítulo bastante grande, el capítulo 3 del libro, pero mucho se trata de ejercicio y fórmulas. Y esta es la parte conceptual que más pude entender del libro realmente. Es un poco complicado para un estudio de una semana. Muy bien. Creo que, bueno, sí, eso ha sido todo por hoy, amigos. No sé si habrá capítulo 4, no les puedo prometer. Posiblemente este sea el final de la serie de capítulo estadístico. Pero no se preocupen, veremos más. Puede ser que les traiga un poco más de todo, de contenido de otra materia o algún otro libro, o incluso les invito a que posiblemente en mi proyecto de tesis lo vaya a video documentar y todo, y subiré otra cosa a YouTube. Bueno, muchas gracias, amigos, eso es todo, espero que les haya gustado. Para más información consulten Google el libro de estadística, más información del libro en el capítulo 1. Gracias a todos. Buenas noches, criaturitas del Señor. Gente con hijos, gente sin hijos. Nos vemos. Bueno, me quitaré las gafas ahora. Mis ojos están algo difusos. Bueno, ahora sí, nos vemos.